Bueno, ahora les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a hacer una introducción a Excel y donde vamos a presentar de manera muy somera la herramienta de formato de celdas. Hasta ahí yo creo que vamos a alcanzar a ver durante esta hora de clases. Bueno, primero vamos a partir hablando acerca de lo que es Excel. Ustedes saben que Excel es una herramienta que forma parte de un conjunto de aplicaciones de Office que sirve esencialmente para hacer cálculos. A través de Excel se pueden llevar, por ejemplo, inventarios, se pueden llevar registros de trabajadores, se pueden llevar datos de ventas, se pueden llevar datos de proveedores, se pueden llevar listas de asistencias, se pueden llevar registros de notas y un largo etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta guía? Principalmente lo que es el vocabulario básico de Excel, ¿ya? Los conceptos con los que nosotros vamos a trabajar en lo que resten de clases. Así que vamos con eso rápidamente. Seleccionemos, vayamos abajo donde dice libro, hoja, celda, por favor. Pinchemos ahí. ¿Me pueden confirmar si es que ven bien el Excel? Por Sí, favor. profe, se ve súper. ¿Se ve súper bien? Sí, Perfecto. Entonces yo les voy a mostrar acá el vocabulario básico que nosotros vamos a ir revisando. En primer lugar, ustedes pueden ver que, en esta zona, ¿ya? En esta zona tenemos un diagrama jerárquico. En la parte superior de ella podemos encontrar la palabra libro. Lo que pasa es que antiguamente, a principios de los años 80, Excel se había creado como una aplicación que tenía como propósito generar libros de contabilidad. Yo creo que de ese tema ustedes saben mucho más que yo. Generar libros de contabilidad. Es por esa razón que cuando se creaba un archivo de Excel en blanco, la aplicación le coloca, por ejemplo, el libro 1, libro 2, libro 3 por defecto, pensando en que fuera un libro de contabilidad. Así como cuando ustedes crean un documento en blanco en Word, le dice documento 1, por ejemplo, o presentación 1, cuando trabajan con PowerPoint, Excel coloca por defecto el nombre del libro. Eso inspirado en los libros de contabilidad. Por supuesto que con el correr del tiempo se fueron agregando una tremenda cantidad de funcionalidades a esta herramienta que la hace ser muy, muy poderosa al día de hoy. Los libros de Excel, el libro de Excel nosotros lo vamos a entender como el archivo completo, ¿ya? O sea, la guía que ustedes acaban de abrir es un libro de Excel. Los libros se descomponen en una serie de hojas, pensando así como si fuera como un libro. Acá yo tengo una hoja que se llama inicio, tengo otra hoja que se llama libro hoja celda y tengo otra hoja que se llama rango. Cada una de las hojas que ustedes ven acá tiene un nombre que aparece señalado en la parte de abajo. ¿Sí? Ya. ¿Cuántas hojas tiene este libro? tres. Tenemos 3 hojas. Ahora, ¿se alcanza a distinguir con claridad cuál es la hoja que tengo activa en este momento? Sí, Sí, Es la hoja que se llama el también. libro hoja celda, ¿cierto? Sí, Porque se ve que en este momento tiene una presentación diferente del resto. Y resulta que cada una de las hojas se descompone internamente en un conjunto de celdas. Piénsenlo ustedes como que esta fuera una hoja de un cuaderno, ¿ya? Cuaderno cuadriculado. Aquí les voy a abrir una hoja nueva para que ustedes lo vean. Se ve que esto es como si fuera una hoja de cuaderno cuadriculado, ¿no? sí, Y resulta que
dentro de cada una de las hojas las hojas están divididas internamente en celdas. Las celdas son como los cuadrados que tienen sus cuadernos, pero acá reciben el nombre de celdas. Para que ustedes se hagan una idea, en las celdas tú puedes almacenar esencialmente dos tipos de datos. Puedes almacenar números, puedes almacenar palabras, fechas, horas, valores lógicos, que son los típicos, son los tipos de datos más comunes que uno utilizaría. Cada una de las celdas tiene una ubicación dentro del libro, dentro de la hoja, perdón. Porque resulta que cada hoja, aunque ustedes no lo crean, tiene más de 17.000 millones de celdas. O sea, si ustedes contaran cada uno de estos rectángulos, se van a encontrar que en total tenemos más de 17.000 millones. Igual es harto. Piénsenlo como si uno tuviera que estar caminando, como si uno se tuviera que ubicar dentro de una tremenda ciudad. Para poder saber la ubicación que tú tienes, es necesario que nosotros situemos la mirada en la parte de acá arriba. En la parte de acá arriba, la que les estoy destacando, ¿se dan cuenta que está llena de letras? Y la parte de acá al lado está llena de números. ¿Se ve claramente eso, no? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Para que tú sepas en qué dirección, en qué celda te encuentras parado actualmente, es necesario conocer la dirección de ella. Es algo así como decir, en este momento me encuentro, pongámosle, en Serrano 565, por ejemplo. ¿Ya? Para tener una idea de la ubicación exacta de la celda en la que estamos parados actualmente. ¿Cómo se sabe la dirección? Por una parte, yo tengo que mirar la letra y por otra parte miro el número. La dirección siempre se compone de dos partes. Una parte que es para la letra y otra parte que es para el número. Las letras, ustedes pueden ver que van hacia abajo, ¿cierto? Las letras van hacia abajo y los números van siempre hacia el lado. Las letras se llaman columnas y los números se llaman filas. Recuerden que las columnas van hacia abajo como la columna vertebral y las filas van acostadas, van así, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo la dirección de celda T28, estoy diciendo que la letra T corresponde con la columna y que el 28, el número, es la fila. Mediante esa dirección, una celda queda completamente especificada dentro de una hoja. Para que tengan ustedes una idea, ustedes ven que cada una de estas columnas tiene una letra asociada, ¿cierto? Nosotros partimos con la letra A, pues seguimos con la B, la C, D, E, y así hasta llegar ¿a qué letra creen ustedes? La Z. Hasta la Z. Pero resulta que después que nosotros llegamos a la letra Z, ¿ya? Se produce una suerte de reenumeración, en donde ya no partimos con dos letras, ¿ya? Donde nosotros ya no partimos con dos letras. Terminamos con la Z y ahora partimos con dos letras. La primera letra, la primer par es AA. Después viene AB, AC, AD y así sucesivamente. ¿Qué tenemos acá? Que va a llegar un momento en que voy a llegar hasta, miren, ¿se fijan? De todas las que empiezan con E, con F, con G, con H. ¿Cuál creen ustedes que sea el último par de letras que se consideren? Yo creo que es Z, Z, Z. Z, Z. Digamos con las dos Z. Y después que llegamos después que nosotros llegamos a la doble Z,
Después empezamos con las 3 letras, la triple A, después AAB, AAC. ¿Se entiende? Pero resulta que Excel tiene una limitación. Excel no llega hasta la ZZZ, sino que llega hasta la XFD. XFD es la última letra. ¿Ya? Las últimas letras son XFD. Y de ahí no hay más. Eso es simplemente por razones de diseño, por razones de construcción. Así como para que siempre lo tengan en cuenta, que nada en la computación es infinito. ¿Ya? Pueden haber muchas celdas, pero son apenas 17.000 millones. Quizás 17.000 millones para escala de un negocio pequeño sea una tremenda cantidad de celdas para almacenar datos e información. Pero para una empresa grande, 17.000 millones de celdas es la nada misma. Así como nosotros tenemos las letras que se van incrementando de a una, entre comillas, también hacemos lo propio con los números. Ustedes ven que los números van bajando, ¿cierto? Vamos bajando, vamos bajando. ¿Se dan cuenta que los números se van incrementando de a uno hacia abajo? Sí, Ya. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Los números también tienen un final. Y resulta que en total tenemos 1.048.576 números para abajo. ¿Ya? Si ustedes caleta. no... Tenemos cualesquiera cantidad de números. Miren, si yo voy hasta el final de la hoja, se fijan ustedes acá cuál es el último número que aparece. 1.048.576. Ese es el último número. Y resulta que la última celda, la última columna es XFD. Por lo tanto, la última celda que tiene Excel se llama XFD 1.048.576. Esa es la última celda que tienen actualmente el Excel. ¿Ya? Y me atrevo a decirlo porque esta es la versión 2019. Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta con esto? No, profe, yo nada. Entonces, vamos a ir a la hoja que dice rango, por favor. ¿Qué es lo que es un rango en Excel? Un rango en Excel es simplemente un conjunto de celdas. Nada más que eso. Tú puedes tomar grupos de una celda, de dos celdas, de 3, de 100, de 20, 40, 50.000, de las que tú quieras. Y las celdas no necesariamente tienen que estar juntas, no necesariamente tienen que estar pegadas, ¿ya? Dentro del rango. Podemos tener rangos que estén separados unos de otros. Vamos a partir primero revisando, por supuesto, los rangos más sencillos. El rango más simple de todo es este. Miren, hagan clic por aquí, por favor. Háganle puntería ahí. Y con las flechas, bajemos hasta el número 56 que tenemos ahí. Para ustedes, ¿cuál es la dirección cómo yo lo hago para saber en qué celda me encuentro parado actualmente? Hagan cuenta como que, no sé, nosotros fuéramos turistas, vamos a una ciudad tremenda, llega un momento en que el taxi nos deja en una esquina y ahí estoy con mi mapa. No tengo idea de dónde estoy parado. ¿Cómo lo hace el amigo Excel para saber en qué dirección nos encontramos? Quiero que se fijen aquí en una cosa. Excel tiene varias ayudas, por decirlo de alguna forma. Si ustedes se fijan, en sus computadores, la letra E les aparece marcada, Sí, aparece así como más destacada, ¿cierto? Y el número 9 les aparece más destacado que el resto. sí, más gris. Ah, Exactamente. ¿no? Entonces recordemos una cosa, que todas las direcciones se especifican mediante una letra y un número. Por lo tanto, ¿cuál sería la dirección de esta celda que tiene el número 56? E9. E9. Ah, salió fácil porque uno va mirando cuál es la letra que se ilumina
y el número que se ilumina, y con eso ya tenemos clarita la película. Pero Excel también dispone de una suerte de GPS que te indica en tiempo real en dónde estamos parados. Fíjense en lo que les estoy marcando ahora con amarillo. ¿Se alcanza a ver que dice E9 ahí? Sí. Ahí, ya. O sea, que yo sin necesidad de estar mirando cuál es la letra y cuál es el número que se ilumina, yo perfectamente puedo ir para arriba y mirar que dice E9. Y con eso me basta y me sobra para saber dónde estoy ubicado. Fíjense, yo me voy a empezar a mover para la derecha, para arriba. Ya, en fin, me voy a poner a tontear un rato aquí con la celda. ¿En qué celda me encuentro parado actualmente? C8. En la C8. ¿Por qué? Porque me basta con mirar lo que tengo ahí en la zona de color amarillo. Hasta ahí, ¿se va entendiendo la cosa? Sí. Ya. Otra cosa que es muy entretenida del Excel es esta. Si ustedes van para arriba y presionan en esta zona se llama cuadro de nombres. Si ustedes presionan aquí donde dice C8, por ejemplo, o la dirección que tengan, y lo borran, y escriben, por ejemplo, qué sé yo, voy a poner B10. B10, por ejemplo, lo puedo escribir así con minúscula, con mayúscula, da lo mismo. Ustedes escriben B10 y aprietan Enter. Si ustedes aprietan Enter, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ¿Cómo? pasa? Si ustedes van acá arriba, ¿ya? Ya. Ya, y escriben cualquier cosa, por ejemplo, no sé, B3, y aprietan Enter, ¿qué pasa? Va Se a mueve. llevarme a esa celda. Me Sí. lleva automáticamente a esa celda. ¿Ven? O sea, no solamente indica en dónde estamos parados, sino que si yo voy a a ese lugar y escribo la dirección de alguna celda, entonces automáticamente el Excel te va a llevar hasta allá, sin necesidad de que yo tenga que estarla buscando. Veamos ahora otro tipo de rango, los rangos que tienen forma rectangular. ¿Ya? Estos son los rangos más comunes, ¿ya? Con los que se trabaja la mayor parte del tiempo. Y para eso es bueno saber cómo se denota un rango y cómo se define un rango de estas características. Fíjense que este rango tiene forma de rectángulo, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a especificar un rectángulo, tienen que tener súper claro nomás cuál es la celda donde empieza y cuál es la celda donde termina. Se entiende que el rango es toda la zona de color amarillo y que incluye las celdas que dicen inicio y término. ¿Ya? Es todo ese bloque. Miren, si ustedes, por ejemplo, van a la celda que dice inicio y presionan el botón izquierdo del ratón, fíjense que hay un punto de color verde en la esquina inferior derecha. ¿Sí? Sí. Ese botón, ese punto, por ningún motivo lo presionen todavía. Porque si lo presionan, eh, va a quedar la pura escoba nomás, ¿ya? Y no queremos que eso pase. No lo presionen, no jueguen con ese botón todavía. Nos vamos a tirar por el medio de la celda y con el botón izquierdo del ratón, traten ustedes de abarcar toda la zona. Bien, yo empiezo a mover y llegamos hasta el término. ¿Se dan cuenta que esa es la última celda a la que uno tiene que llegar? Sí. Independiente del camino que tú escojas, vas a llegar al término. Estas dos celdas son muy especiales. Se dan cuenta que esta celda en el fondo es como que estuviera marcando la diagonal del rectángulo, como que si Ujú. estuviera parado acá, si lo vemos así, como la diagonal del rectángulo, ¿no? Sí. Ya. La celda que está en la esquina superior izquierda es la celda en donde empieza esta cosa y la celda de la esquina inferior derecha es donde termina este rango. ¿Qué dirección tiene la celda en donde empieza esto?
K9. K9. ¿Y dónde termina esta cosa? N12. N12. Y resulta que Excel tiene una forma muy particular de representar rangos. Para que ustedes sepan, Excel es un lenguaje. ¿Ya? Aprender Excel es aprender un lenguaje nuevo. Así como cuando en el colegio, no sé, nos enseñan a hablar inglés, por ejemplo, Excel también es otro lenguaje que tiene símbolos propios. Y cada símbolo tiene un significado especial. Observen esto. Abajo dice K9, dos puntos, N12, ¿verdad? En la infografía. ¿Qué es lo que representa K9? K9 representa la dirección de la celda de inicio. Y N12 representa la dirección de la celda de término. En donde empieza esta diagonal y en donde termina esta diagonal. ¿Ya? Muy importante. Acá es donde empieza y acá es donde termina la diagonal. Y esas dos celdas se tienen que señalar para bautizar el rango. Y ustedes ven que entre medio de ellas, podemos apreciar que está el símbolo de dos puntos. Los dos puntos en el idioma de Excel significa hasta. Vale decir, cuando dice K9, dos puntos, N12, se refiere al conjunto de celdas que parte en K9 y que llega hasta la celda N12. ¿Cómo estamos hasta ahí? Súper. Bien. ¿Súper bien? Perfecto. Vamos a hacer entonces un pequeño, vamos a empezar a soltar la mano con Excel. ¿Ya? Esto asumiendo de que, asumiendo, digamos, que ustedes no saben nada de Excel. Ahora, si alguien sabe algo, súper bien. Pero la idea de este curso está pensado para que sea para personas que no tienen pero ningún conocimiento de esta herramienta. ¿Ya? ¿Cómo se podría especificar este rango en la parte de arriba? Ustedes pueden escribir K9, dos puntos, N12. Así como lo estoy poniendo acá arriba. K9, le podemos poner K9, dos puntos, N12. Así tal como ustedes lo ven acá arriba. K9, dos puntos, N12. Para poder ir al rango, ustedes simplemente apretan Enter. Lo escriben acá arriba. Miren, para que ustedes vean lo que va a hacer el Excel. Aprieten Enter, por favor. Después de escribir K9, dos puntos, N12. Lo selecciona. Seleccionó todo el rango, ¿ven? ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo, yo le estoy dando la orden al Excel de que me marque todo el rango que parte en una celda y que llega hasta la otra. Y lo que va a hacer el Excel es seleccionar por completo ese rango. O sea, este cuadro de nombres es más poderoso de lo que se ve. Y por otro lado, tenemos los rangos desconectados, los rangos dispersos. Si ustedes pueden apreciar, por ejemplo, yo perfectamente puedo llamar rango a la unión de esta celda de color rojo con todo este rectángulo de color verde. No hay ningún problema en hacerlo. ¿Ya? En el fondo, los rangos dispersos, los rangos desconectados son simplemente colecciones de rangos más sencillos. ¿Y Este tipo, ¿cómo? cómo se escriben esos? ¿Cómo se escriben esos rangos? Se separan por punto y coma. Ah, ya. Se separan por punto y coma. Por ejemplo, a ver, voy a poner acá arriba, por dar un ejemplo solamente, ¿ya? Voy a poner, por ejemplo, F7. Si yo escribo F7 acá arriba, me va a llevar a F7. Ya. Voy a poner F7 y voy a poner punto y coma. Después voy a poner N9, dos puntos. N9, ¿qué estoy diciendo? K9, dos puntos, N12. Si yo escribo eso, F7, punto y coma, K9, dos puntos, N12, ¿qué es lo que va a hacer nuestro gran amigo Excel? Le damos Enter. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Ah, ya. Selecciona todos, ambos. Se fijan que me seleccionó
en color gris la celda F7 y además me ha marcado ese rango. ¿Ya? Ya. Uno dice, ¿y cuánto se ocuparía en ese tipo de rangos? Estos rangos son muy útiles, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, imagínense, una planilla con datos de trabajadores, con los sueldos, por ejemplo, y tienes un montón de columnas así, llenas de cálculos, con porcentajes, asignaciones, gratificaciones legales, descuentos, imposiciones, etcétera, etcétera. Y resulta que llega un momento en que tú dices, ¿sabes que yo le quiero pasar, por ejemplo, esta planilla a mi colega para que trabaje con ella, pero yo quiero evitar que mi colega, por ejemplo, le meta las manos a las fórmulas que yo escribí, ¿ya? Ustedes pueden proteger, por ejemplo, todas las celdas que tengan fórmulas en Excel. Entonces, a veces te puedes encontrar, por ejemplo, con esta columna que tenga fórmula, con esta columna con fórmula, con esta columna con fórmula y con esta. Y las columnas que hay en entre medio puede que no tengan fórmula, puede que sean datos aislados. Pero a mí me gustaría que las columnas que están con fórmulas me queden protegidas, ¿ya? Y el rango de todas las columnas que tienen fórmulas generalmente es un rango desconectado. Ah, anda esta tontera. Ahí sí. Hasta ahora, ¿se va entendiendo un poco la idea acerca del vocabulario básico de Excel? Sí. Ya, entonces Sí. tenemos claro lo que es un libro, es simplemente el archivo, ¿ya? Completito. Las hojas corresponden a cada uno de los elementos que ustedes tienen acá abajo, a cada una, si lo quieren llamar así, las pestañas. ¿Usted alguna vez ha trabajado, por ejemplo, imagínense una carpeta en la que yo le pueda meter hojas perforadas? ¿Se lo imaginan? Ujú. Ya. Y resulta que dentro de esas carpetas uno puede colocar separadores que tienen forma de cartulina, ¿cierto? Que tienen unos sacados, cosa Sí. que uno los pueda ir desplazando libremente por la carpeta. La carpeta es como el libro de Excel, ¿ya? Cada grupo de hojas que está dentro de una pestaña es una hoja de Excel. Yo, por ejemplo, puedo hacer esto con la hoja. Puedo pescar esta, por ejemplo, botón izquierdo, y la puedo mover. La puedo intercambiar con la otra. Así de simple. La voy moviendo. Eso puede ser muy útil, por ejemplo, si es que alguien tiene separadas, por ejemplo, ventas desde enero hasta diciembre. Tenemos una hoja de enero, otra hoja de febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Y si tú quieres hacerte la vida ser más cómoda y llevarte un mes en particular, bueno, lo puedes arrastrar y te lo llevas para acá, por ejemplo, para que se te haga más fácil la vida y después lo puedes restituir a su ubicación original sin que por eso se alteren los datos o las fórmulas del libro. Hasta ahí, chicos, ¿cómo va la cosa? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí. súper. Ya, Sí, esta profe. es como la única guía de Excel que no tiene ejercicios propiamente tales, sino que es simplemente enseñarles vocabulario básico. Pero no podemos despedir esta guía sin mencionarles un tema que es muy, muy importante. Que uno es más productivo en Excel en la medida en que conoce atajos de teclado. ¿Ya? Para que se haga una idea, Excel debe tener por lo menos unos 300 atajos de teclado para hacer prácticamente lo que ustedes quieran. ¿Ya? Yo les voy a enseñar en esta clase uno solo. Me comprometo con uno. ¿Ya? Si tenemos suerte, vamos a llegar al segundo. El primer atajo de teclado es el siguiente. Presionen por favor, de hecho se los voy a dejar anotado acá, presionen por favor la tecla F5. Ah, les puedo hacer una consulta. Cuando yo escribí F5, ¿ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, que F5 esté dentro de un recuadro entrecortado, no? Sí. ¿Se ve eso? Ah, ya. Pensé que esa parte no se notaba. Si ustedes presionan F5, les aparece una ventana que dice ir a.
si aprietan F5 en su computador. Sí, profe, se aparece. ¿Le aparece? No. Ya. Sí. Yo les apuesto que a más de alguno, puede ser que cuando apretó F5, puede ser que se le haya subido el brillo de la pantalla o le haya subido el volumen o alguna Sí. cosa así. Ya. En el caso de las personas que apretaron F5 y que se les abrió la ventana, bien, ningún problema. ¿Y qué pasa, profe, si es que yo tengo ese otro, si yo tengo ese drama, digamos, de que yo aprieto F5 y no pasa nada? Fíjense que en su computador hay una tecla que dice F sub n o FN. Generalmente está como bien abajo. Ah, ya pude. Entonces FN y después apretan F5. ¿Ya? Ya. Entonces, en ese caso, ahí van a poder hacer eso. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, aprieten F2 en Excel, para las personas que, por ejemplo, con el F2 no sé, pues se les baja el brillo o le hace cualquier función de ese tipo, tienen que apretar FN, F2, tienen que apretar una tecla adicional. Esa es la cosita, pues. Entonces, aquí dice ir a. ¿Sabes lo que hace el comando ir a? El Va a. comando, el comando ir a es equivalente a esto. Mm, O sea que en vez de yo moverme con el ratón y hacer clic en esta parte y ponerme a escribir, yo puedo apretar F5 y escribir como todo un campeón la dirección de celda a la que quiero ir, simplemente poniendo F5. Vamos a hacer acá una demostración bien rápida para que se den cuenta de esto. Voy a apretar F5 y yo digo, oh, ¿a dónde queremos ir? Quiero ir, por ejemplo, a la celda, no sé, ya estoy súper aburrido, voy a poner la celda C1. Listo, escriba C1. ¿Y qué tecla apretarían ustedes para aceptar? Enter. Aprieten Enter. Listo. Y se fue entonces a la celda C1. Aprieto F5, digo K9, dos puntos, N12, que era el rango que estamos usando. Aprieto Enter. Oh, y mi socio, ¿qué hizo? Se fue directo al rango. Si escribo, por ejemplo, F7, punto y coma, pongo, por ejemplo, A1, dos puntos de 10, ¿qué es lo que hizo el Excel? Te marcó primero esa celda y marcó la otra. Con punto y coma se separan los rangos. ¿Ya? Quiero que ustedes vean que los símbolos de puntuación tienen un significado especial. ¿Ya? Ustedes saben que en el español los dos puntos se usan para algo, el punto y coma también, ¿cierto? Tienen un significado bien definido. En Excel también. ¿Ya? En Excel también. Ya, eso era lo que yo les quería comentar respecto de nuestro primer atajo de teclado. Entonces, con esa observación, con ese comentario que yo les he hecho, damos por finalizada la primera guía de Excel. Vamos a ir ahora, por favor, a abrir la segunda guía. En caso que ustedes no la tengan, recuerden que está disponible en la plataforma Canvas, Archivos, EPS Computación. Nos metemos en la carpeta Excel y dentro de Excel en las guías en blanco. Y vamos a descargar ahora la guía número 2. Entonces, mientras tanto, la guía número 2, que yo ya me la había bajado, simplemente la voy a abrir nomás. La voy a abrir y se las voy a compartir en este preciso instante. ¿Alcanzan a ver bien el título ahora que dice formato de celdas? sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya está. Entonces aquí tenemos lo que es el formato de celdas. ¿Quién me podría decir cuántas hojas tiene este libro? 9. 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, es un libro que tiene 9 hojas. Entonces, vayamos acá donde dice formato de celdas. Esto es una cosa que yo creo que lo tengamos súper presente porque es una de las herramientas básicas del Excel. Ustedes se dan cuenta que todavía no le hemos metido fórmulas, no hemos hecho nada de eso.
Porque primero me interesa que ustedes vayan tomando cierta familiaridad con la herramienta, que suelten un poco la mano con el teclado, que se familiaricen un poco con ella y en el fondo perderle un poco el miedo, ¿ya? Yo no quiero que nadie piense, por ejemplo, que Excel no es para mí, yo no nací para esto, o cosas por el estilo, ¿ya? Que esto me supera, o pensamientos diabólicos, digamos, tercermundistas de ese tipo. Miren, tenemos un número ahí, ¿cierto? Justo estaba pensando eso. No, pues la idea es que usted diga que Excel sea motivo de gozo, de alegría, decir, oh, qué bacán es aprender Excel. ¿Por qué no lo aprendí antes? Tenemos ese numeraco que está ahí. ¿Alguien me podría leer ese número? ¿Qué número? El número que está ahí en la hoja formato de celdas. Ah, 89, 43, 21, 23, 45. Sí, pero ¿cuál es el número? No, no deletrear el número. No, no se apilla, pues, sino que el número completo. ¿Es fácil de leer o no? 8.943.212.345. Ah, cambia la cosa. ¿El número está fácil de leer así como a la primera? No, No, ¿cierto? Este número le faltaban algunas cosas, ¿verdad? Le faltaban algunas cosas. Resulta que este número que ustedes pueden observar acá es un dato para Excel. Imagínense, ese es un número, por ejemplo, que te registra el total de ganancias que registró, pongámosle, Almacenes París, ya, en un día, ya, por decirle, por tirarme un carril. Pero ese número se tendrá que sumar con otros números de otras tiendas. Después vamos a hacer una consolidación a nivel mensual, trimestral, semestral, empezar a sacar proyecciones, tendencias y a partir de ahí tratar de elaborar alguna técnica de marketing para, no sé, para maximizar siempre sus utilidades. Pero resulta que el Excel ese número lo entiende súper bien. El Excel no tiene necesidad de saber cuál es el número porque lo comprende a la perfección. Para el computador esto es un dato que es súper fácil de manipular. Pero resulta que nosotros somos usuarios de Excel y a nosotros como usuarios nos gustaría que la herramienta nos pudiera presentar los datos de una manera más amigable para que nosotros podamos comprender mejor. Porque recuerden que ustedes perfectamente pueden elaborar un informe financiero y ese informe financiero ustedes lo pueden copiar y lo pueden llevar a un Word. En el Word, el informe financiero lo pueden pasar como una tabla. Si ustedes tienen muchas tablas, pueden crear después un índice con las tablas que hayan copiado y pegado de Excel, así como los gráficos que se pueden sacar con Excel. En cierta forma va como todo encadenado. Entonces imagínate que yo, por ejemplo, le voy a presentar, ustedes le presentaran, por ejemplo, a su jefe, al supervisor, no sé, un número así. Probablemente te va a tirar el informe por la cabeza, porque ni siquiera, por ejemplo, tiene el punto, ¿cierto? Uno generalmente haría esto, ¿no? Le pondría aquí el punto para separar las unidades de miles, ¿o no? Para que el sí. número sea como más fácil, digamos, de entender. Y tengamos la decencia también de ponerle signo peso, porque si estamos hablando de plata, póngale el símbolo. Ya. Todos los adornos que yo les he mencionado, del punto, de signo peso, incluso de ponerle negrita al número, de agrandarle el tamaño de la letra, tiene que ver con el formato de celda. Formato de celda es una herramienta de Excel que nos permite maquillar, embellecer, amononar una celda. ¿Para qué? Para que se vea presentable. ¿Ya? En una celda tú puedes tener así una tremenda fórmula que te permite calcularla. Pero si el valor de la celda no se comprende bien, ¿ya? No me sirve de nada la fórmula. Entonces, ¿cómo se hace eso del formato de celda? Es lo que nosotros vamos a empezar a revisar en esta guía.
acompáñenme. Vamos a la hoja que dice número, moneda y contabilidad. No sin antes mostrarles que al final de esta hoja hay una preciosa infografía, como ustedes pueden ver, en donde se les enseña a hacer el proceso con la ayuda del ratón y del teclado. Primero vamos a partir con el ratón, porque es la manera más fácil, ¿ya? Usar el ratón es como aprender a andar en bicicleta, pero con 4 ruedas. Y usarlo con el teclado ya es andar con una bicicleta de 2 ruedas, para que podamos comprender mejor la analogía. Vayamos a la hoja que dice número, moneda y contabilidad, por favor. Insisto, esto primero yo lo voy a ir haciendo con el ratón, ¿ya? Y a medida que vayamos avanzando con la clase, a medida que avance el tiempo, vamos a proceder con el teclado. Y después se van a dar cuenta que con el teclado esta cosa les va a fluir bastante bien. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar del concepto de memoria muscular? No, ¿No les suena? Ya. a mí no. Resulta que un psicólogo me contó de que uno no solamente tiene neuronas en el cerebro, sino que también en las manos, en los pies. Y resulta que estas extremidades son capaces de recordar cosas. ¿Bien? ¿Ustedes han escuchado hablar de que andar en bicicleta es algo que nunca se olvida? Hay un dicho muy famoso que dice, esto es como andar en bicicleta, nunca se te olvida. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya sabe cómo andar en bicicleta. Puede ser que tú no te hayas montado en una bici como hace 15 años, pero te pasan una, al principio es cosa como de reacostumbrarse, pero después rápidamente nuestras neuronas saben bien cuál es el comportamiento que tienen que adoptar para poder manejar la bici. Con los atajos de teclado pasa lo mismo, porque los atajos, ¿qué es lo que interactúa finalmente con el teclado? Son las manos, ¿verdad? Son los dedos. Y va a llegar un momento en que uno puede tomar tanta soltura trabajando con los dedos que prácticamente uno no se da ni cuenta cuando puede hacer muchas cosas, ¿ya? Eso les va a quedar almacenado en cierta forma en la memoria de las manos. Ahora les voy a mostrar cómo, ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Dice, considere la siguiente lista de ganancias registradas por una zapatería entre 1980 y 2010. Ustedes pueden ver este rango. Este rango, ¿ustedes encuentran que está bonito así como para presentárselo a alguien? No. Está horriblemente mal hecho. Los datos quizás pueden estar súper bien calculados, ¿cierto? Los números pueden ser muy confiables, pero una cosa es que los datos sean confiables y otra cosa es que esto se vea, ¿ya? No solamente tiene que ser un buen rango, sino también tiene que parecerlo. Y en la parte del parecer es donde trabaja el formato de celda. Dice así la instrucción. Los encabezados de la tabla, déjelos centrados con negrita y con borde inferior grueso. Cuando hablamos de los encabezados, ¿lo entienden ustedes como los títulos de la tabla? Sí. Sí. Ya. Cuando hablamos los títulos. En este caso tenemos 4 títulos, ¿verdad? Uno que dice año, ganancia, moneda y contabilidad. Ya. Nos dice, déjelos centrados con negrita y con borde inferior grueso. Si ustedes van a la pestaña inicio, que está acá arriba, ustedes se van a dar cuenta que esta parte del menú se parece bastante a la del Word, ¿no? Sí. ¿Cierto? Es muy similar la estructura que tiene, esta parte sobre todo. O sea que aquí yo sé que coloco, por ejemplo, yo sé que en esta parte le pongo negrita, la K me sirve para la cursiva, la S para el subrayado. Donde dice Calibri, ¿para qué creen que sea? El estilo de la letra. Para cambiar el tipo de letra, para cambiar el tamaño, para aumentar o para disminuir. O sea, ahí tenemos varias opciones, ya que son más o menos intuitivas, porque los iconos ayudan bastante. Esto, por favor, es lo que nunca uno tiene que hacer.
Déjelo centrado con negrita y con borde inferior grueso. Mire, el primer título estamos de acuerdo que es el año, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo dejar centrado. Para dejarlo centrado, voy a inicio y aprieto en este botón, en el botón de centrar, que es el mismo de Word. Déjelo con negrita. Pongámosle negrita y pongámosle borde inferior grueso. Ya, borde inferior grueso. Entonces voy para acá, donde dice bordes, y le pongo borde inferior grueso. Ahí está. Lo marco. Ah, entonces podríamos decir que la celda que tiene el año está bien hecha. Sí. Cumple con lo que me está pidiendo el ejercicio. Pero ¿qué pasó con la ganancia, la moneda y la contabilidad? Eso quedaron bien hechos, ¿no? No, siguen mal. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que solamente nos centramos en trabajar con el año, pero el resto de los títulos los dejamos de lado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a retroceder, voy a hacer cuenta como que nunca hice nada. Y ahora es donde entran a trabajar ustedes. Vamos a ir acá al año. Voy a tomar el primer título y quiero que observen por favor de que el cursor del ratón tiene una forma de cruz un tanto gruesa. ¿Se ve? Una cruz media gruesa. Háganle puntería así como en la mitad más o menos de la celda. Nunca en el punto verde. El punto verde no se metan con él. Y le hacen clic con el botón izquierdo y arrastramos hacia la contabilidad. La columna de contabilidad, ¿con qué letra está asociada? Con la K, Muy bien, ¿no? muy bien, súper bien. Eso está asociado con la letra K. Entonces, cuando ustedes seleccionan un rango, lo que le están diciendo al Excel es que todo lo que esté seleccionado se le va a aplicar una misma acción. Me explico. Me dice, los encabezados déjenlos centrados. Yo he seleccionado todo, voy a inicio y aprieto el botón de centrar. ¡Pum! ¿Y qué fue lo que acaba de suceder? Que todos los títulos quedaron centrados de una sola vez. ¿Se dan cuenta? Sin necesidad de que yo tenga que hacer el proceso celda por celda. Porque imagínense que yo tuviera, no sé, 150 títulos. No voy a estar haciendo lo mismo para cada una de ellas, porque perdería muchísimo tiempo. Ya, déjelo centrado. Pongámosle negrita. Listo, ahí está tu negrita. Pongámosle borde inferior grueso. Vamos al menú de bordes, seleccionamos borde inferior grueso. Pum, listo. Ya, ahí va tomando más forma la cosa, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Hay una cosa que me gustaría que usted notara. ¿Hay algún título que le llame la atención? Contabilidad. Contabilidad. Da la impresión de que contabilidad se le hubiese borrado la C, ¿o no? Ujú. Ya. Pero lo que pasa es que no es que se le haya borrado la C. Lo que pasa es que sigue diciendo contabilidad. Lo que ocurre es que cuando uno le coloca negrita a una... yo le pongo negrita a una letra, en el fondo la letra no es que se ponga de color negro, sino que la letra se hace más gruesa. Eso es lo que pasa. Entonces, por efecto de ese grosor, da la sensación de que hubiésemos perdido la palabra contabilidad, la letra C. De hecho, si ustedes van a las... ¿En qué dirección se encuentra contabilidad? Eso está en K8. Voy acá, a K8, y si ustedes miran con mucha calma, si ustedes miran con detención esta zona, se van a dar cuenta que si yo estoy en contabilidad y miro para acá arriba, ¿ya? Y miro para esta zona, se dan cuenta que acá arriba dice contabilidad. Sí. Sí. Acá lo dice clarito, pero una cosa es que lo diga arriba y otra cosa es que lo diga abajo, ¿cierto? Ujú. Abajo es donde yo me tengo que dar cuenta de que dice contabilidad. ¿Cómo solucionamos ese problema? Lo vamos a ver dentro de poco. Ya. Después, me dice, la columna con los años debe quedar centrada y la última fila debe quedar con borde inferior grueso. Entonces, la columna con los años. ¿Cómo se seleccionan todos los años?
El primer año, estamos de acuerdo que es 1980, ¿cierto? Entonces, desde ahí hacia abajo yo voy a seleccionar. ¿Y cómo seleccionamos todos los años? Vamos para acá, 1980, más o menos desde la mitad de la celda. Nunca se metan con el punto de color verde. El punto de color verde sirve para propagar fórmulas o sirve para ir copiando valores. Y eso todavía no lo hemos visto. Así que nos vamos acá al centro más o menos, botón izquierdo y bajamos. Y vamos a bajar hasta llegar al año 2010. ¿Sí? ¿Se fijan que yo tengo aquí un cuadradito que dice 31F por 1C? Sí. Según el video, ya. ¿Qué significa eso? Significa que yo he seleccionado 31 filas y una columna. ¿Ven? Las filas siempre van hacia abajo. Las filas son las que van hacia el lado y la columna es la que va hacia abajo. Entonces, me dice que todos los años tienen que ir centrados. Ah, perfecto. Entonces yo pesqué del 80 hasta el 2010. Vamos a la pestaña inicio y apretamos el botón de centrar. Miren qué fácil. Por lo menos la columna del año, se dan cuenta que ya va tomando más forma, ¿cierto? Se va viendo un poquito más presentable. ¿Qué más tenemos acá, muchachos? Y queremos que la última fila quede con borde inferior grueso. Cuando hablamos de la última fila, ¿se entiende de que estamos hablando de la fila del año 2010? Sí. ¿Cierto? Porque ahí es donde termina el periodo que estamos considerando. Bueno, entonces vamos a pescar todo el año 2010. ¿Y cómo se selecciona el año 2010? Simplemente botón izquierdo y seleccionamos para el lado. Listo. Después de eso vamos al menú inicio. Presionamos donde dice borde inferior grueso, porque ese es el que nosotros nos están pidiendo. Listo. ¿Ven? Y ahí tenemos entonces todos los años debidamente marcados. ¿Cómo estamos hasta ahí? Súper bien. ¿Súper Bien, bien? profe. Perfecto. Ya. Vamos a hacer la última columna de la ganancia y de ahí me interesa enseñarles a ustedes cómo lo vamos a hacer para responder consultas durante el control. ¿Ya? Ya. Para que ustedes aprendan a habilitar el chat del correo y para que aprendan a hacer videollamadas. Por ejemplo, si ustedes tienen algún problema con el Word en su computador, se les trabó alguna cosa y yo los puedo ayudar, la idea es que ustedes me puedan compartir la pantalla de su computador y yo poder guiarlos desde acá. Y eso se puede hacer directamente con el correo de la U. Entonces me interesa enseñarles como unos 5 minutos más o menos cuáles son los ajustes que tienen que aplicar. Pero eso es cortito. De ahí podemos hacer un recreo, nos juntamos un rato en Zoom y yo les envío las pruebas y empezamos a trabajar. Y de ahí tienen 1 hora para terminar. ¿Estamos Ya, bien? profe. Sí. Démosle entonces. Acá dice ganancia. Esta columna déjela en formato de número. Esta columna déjela en formato de número con el punto separador de miles y sin decimales. ¡Caramba! La columna de la ganancia. Fernanda, ¿qué es lo que dice? No entiendo cómo será el certamen. Bueno, certamen de Word es, como les decía al principio, lo más bizarro que ustedes van a tener dentro de toda la carrera. ¿Ya? Porque el certamen de Word, o sea, es como, ¿qué onda? ¿Ya? El certamen es súper simple. Yo les mando por correo el enunciado de la prueba. Ustedes abren el correo, descargan el archivo, que tiene todas las instrucciones de todo lo que ustedes tienen que hacer ahí. Yo les voy a mandar un documento así como a medio hacer. Y ustedes van a tener que ir haciendo algunas operaciones sobre ese documento. Ya, una vez que ustedes hicieron todos los cambios, hicieron todos los arreglos, los revisaron con calma, después me responden ese mismo correo y envían como archivo adjunto lo que ustedes ya trabajaron. Y eso es todo. Y después yo descargo cada una de las pruebas que ustedes me envíen en mi computador y
las reviso, pongo la nota y después yo se las publico y se las comunico. Esa es más o menos la idea, Fernanda. ¿Ya? Pero insisto, o sea, es la bizarrez más grande, ciertamente de acuerdo. Pero en fin. Vayamos a la primera ganancia. ¿Se le hizo fácil seleccionar cosas con el ratón o no? O sea, como clic izquierdo y después arrastrar para abajo. Sí, pero a mí a veces me pasa que como que, no sé, lo agarro mal y me dice como duplicar, o sea, no duplicar, pero como reemplazar puede ser. Mm, ya. Es que puede ser que lo esté seleccionando desde el punto de color verde. ¿Ya? Que eso lo que va a hacer es duplicar todos los valores. Puede ser. Claro, por eso hay que tener cuidado. Siempre hay que tomarlo desde el medio. ¿Ya? A mí en lo personal me cargo ser el ratón para estas cosas porque se presta para ese tipo de errores. Y aparte que si yo tuviera un rango excesivamente grande, me demoraría mucho tiempo en seleccionarlo. Entonces, ¿cómo se selecciona con el ratón? ¿Cómo se selecciona eso con el teclado? De la forma, entonces, selecciona de la forma más, esta se encuentra de la forma más fácil de hacer del mundo. Aquí yo les voy a escribir en una anotación de texto cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las teclas involucradas? Por una parte vamos a apretar la tecla Shift. ¿Cuál es la tecla Shift? La que generalmente va arriba del control, la que tiene una flecha. Y después vamos a hacer Shift y después la flecha que apunta hacia abajo. ¿Ya? Ese es el gran atajo de teclado que nosotros vamos a utilizar, que es uno de los más prácticos. Vamos a usar Shift y eso lo vamos a acompañar también de la tecla Control. ¿Ya? Que no se nos olvide. Vamos a acompañar eso de la tecla Control. O sea, vamos a usar Control, Shift y la flecha para abajo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos primero a la primera celda. ¿Ya? Y con esto terminamos la clase. Vamos a la primera celda de la ganancia. Entonces, presionen simultáneamente las teclas Control y Shift. Piensen ustedes que esas teclas están juntas. ¿Las ven juntas en su teclado? La tecla Control y Shift van juntas en el teclado. Ya. Entonces, presionan Control Shift. Ahora dicen, ¿para dónde quiero seleccionar? ¿Para arriba, para abajo, izquierda o derecha? Abajo. Para abajo. Entonces ustedes aprietan la flecha que va para abajo, sin soltar el Control y el Shift. Presionan para abajo y con eso ustedes han seleccionado con éxito Ah, qué todo, fácil. pero simplísimo. Sí. Esto es muy fácil. Entonces acá acabamos de seleccionar nada más ni nada menos que una columna completa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que ustedes pueden seleccionar un rango que tenga 1.000.000 de datos y lo pueden seleccionar en menos de 2 segundos. En lo que ustedes se demoren nomás en apretar las teclas. Para la ganancia, dejen en formato de número con el punto separador de miles y sin decimales. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Casi siempre el botón derecho del ratón tiene la opción que ustedes necesitan habilitar. ¿Ya? O sea, si yo estoy, por ejemplo, buscando el menú de formato de celda y no lo pillo en ninguna parte, créanme que con el botón derecho del ratón van a encontrar un menú contextual que te va a llevar a esa opción. Tenemos todo el rango seleccionado, ¿verdad? Le damos clic con el botón derecho. ¿Ya? Y ahí tienen que buscar nomás la opción que dice formato de celda, que está acá abajo. ¿La tienen? Sí. Luego cliqueamos con el botón izquierdo. Formato de celdas. Los formatos de celdas afectan principalmente a las celdas que tienen números. ¿Ya?
no a las celdas que tienen textos, a las celdas que tienen números. Entonces, nosotros vamos a ir a la celda, a la categoría, dentro de todas las opciones que ustedes encuentran ahí, nosotros vamos a ir específicamente a la categoría que se llama número, ¿ya? A la categoría número. Y dentro de la categoría número, fíjense ustedes que acá dice posiciones decimales. No me dice que lo deje con decimales, ¿verdad? Entonces, dejamos con 0 decimales. Pero sí me dicen deje el separador de miles. Ustedes pinchan en esta opción. Y quiero que ustedes se den cuenta acá de un detalle muy, muy importante. Mira. Esto que les estoy subrayando acá arriba. Chuta, parece que le puse mucho. Voy a subrayarlo. Ahí. Fíjense. Le voy a quitar los decimales. ¿Se fijan cómo cambia la muestra? Sin decimales y con el punto. Sí. ¿Se ve o no? Entonces la muestra a ti te permite ver cómo va a lucir la celda una vez que apliquemos el formato. Le damos a Profe, aceptar. ¿y ¿Sí? cuál es la diferencia con el de moneda? La diferencia con el de moneda. El de moneda lo que hace es simplemente esto. Le coloca el símbolo peso al lado. ¿Y en contabilidad? El de contabilidad lo que hace, eso se lo voy a explicar después. Mire, el formato de contabilidad lo que hace esto. Voy a poner ese número, lo voy a repetir 3 veces. El formato de número, con el separador de miles, lo va a dejar así. Con ¿Ya? el formato de contabilidad de moneda, lo va a dejar de esta forma. Y con el formato de contabilidad, va a colocar el signo peso más alejado. Aquí voy a estirar un poco para que vean mejor la diferencia. ¿Y eso para qué, en qué caso nos sirve? El de contabilidad es simplemente para que los números queden representados de esa manera, pero no tiene ninguna incidencia en términos funcionales. Es simplemente una cuestión de carácter estético. Por Ya. ejemplo, si yo tengo una lista de precios para abajo, por ejemplo, a ver. Ya, supongamos que yo tengo, voy a inventar acá unos números, por ejemplo, entre 10 y 99. Y voy a poner acá unos números entre el 1000, por ejemplo, y el 15.000. Y yo tengo, por ejemplo, tengo toda esa lista de números. Si yo todos los números le coloco el formato de moneda, los números me van a quedar así, para abajo. ¿Ya? En cambio, si los números yo los dejo en formato contabilidad, me van a quedar así. Ah, queda más ordenado. Quedan mejor alineados con respecto al signo peso. Eso, insisto, es solamente un tema de... Estética visual en realidad, ¿no? Es una cosa visual. Para efectos prácticos, por ejemplo, de que si yo quiero, por ejemplo, sumar todos esos números, el resultado es el mismo, así yo el número lo dejo en formato contabilidad o no. Ya. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Es lo que yo les voy a enseñar ya en la próxima sesión. Esto fue solamente para alcanzar a responder rápidamente esa inquietud, ¿ya? Pero por supuesto que lo vamos a ver con calma ya la próxima semana. Ya. Chicos, yo voy a finalizar ahora el video, pero les voy a mostrar cómo lo hacemos para habilitar lo del chat, ¿ya? Que es bien importante. Bueno, de esta manera estamos terminando entonces esta clase introductoria de Excel. Muchas gracias por su asistencia, que estén súper bien. Nos vemos la otra semana. Chao.